Eh, no sé si hay más integrantes en este grupo o cuántos integrantes contamos en el grupo, si me pueden dar la información. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Alguien Eh, me puede comentar cuántos integrantes son del grupo? Ahorita estamos conectados 5 profesores, 5 maestros, ¿Cinco dos, maestras? 4, sí, creo que Ok, 5 por cinco, el momento, pero debemos de ser como 9. como nueve. Ok, para Sí. poder estar entendido de cuántos integrantes contamos en esta sesión. Y les comento, pues vamos a compartir con ustedes esta materia que se llama, pues, como bien lo están observando, no sé si ven mi pantalla todos. Sí, sí lo vemos. Sí, Bueno, sí. la materia se titula o lleva por nombre Metodología de la Investigación Cuantitativa y pues un servidor tiene la fortuna de poder compartir algunos elementos sobre esta temática. Su servidor, Nazario Elías Santiago Castellanos, quien va a estar coordinando los trabajos de esta materia. Y en este sentido, pues vamos a estar compartiendo a lo largo de 4 sesiones estas actividades de la materia. Antes de continuar, pues me gustaría escuchar o al menos conocerlos a grosso modo, este, el nombre de cada uno de ustedes y, dónde laboran en, en la semana cada uno de ustedes, ¿no? Mi nombre completo, les decía, es Nazario Elías Teo Castellanos y colaboro con esta institución educativa a partir de hoy. Cuento con 30 años de servicio en el ámbito educativo, en educación básica, y 20 años colaborando con diferentes instituciones educativas de nivel superior. Entonces, su servidor para esta materia y en lo que pueda apoyarles con todo gusto, ¿no? Originario de Oaxaca de Juárez y ya estoy afortunadamente trabajando acá en la capital del estado de Oaxaca, ¿no? Si alguien más quiera compartirnos sus datos para poderlos ir conociendo de manera virtual, yo sé que es complicado a veces este tema, pero pues es necesario que al menos sepa los nombres de ustedes. ¿Quién dice yo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, soy la maestra Dora Álvarez, de acá de Durango, Durango. Trabajo en la Universidad Tecnológica de Durango y en la Universidad Vizcaya. Eh, 10 años ya de docencia y pues maestría en ingeniería logística. Ok. ¿Me repite su nombre, maestra, por favor? Dora Álvarez, Dora Álvarez de Durango, ¿verdad? sí, de Durango. Durango. Muchas gracias, maestra Dora. De nada. ¿Quién sigue? Buenas tardes, doctor. No sé si se escuche bien. Sí, sí, se escucha perfecto y claro. Mi nombre es Nelly Karina Chacón Arciniega. Tengo aproximadamente 3 años en la docencia y también estoy trabajando en la Universidad Tecnológica de Durango. Ok, muy bien. ¿Quién más aparte de Nelly? Buenas tardes, igual me presento. Mi nombre es Guadalupe Natalia, del Tecnológico de Valladolid, aquí en Yucatán. Tengo 24 años dando clases en el Tecnológico de Valladolid, con maestría en educación. Y pues muchos saludos y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Nelly, ¿quién más nos falta? Buenas tardes, soy la maestra Julia Mercedes Canulzul del Tecnológico de Valladolid, aquí en Yucatán, trabajo igual con la maestra Natalia Canto. Llevo 8 años en docencia trabajando. Tengo la Ok, maestría en ingeniería financiera.
Muy bien. ¿Quién más nos falta? Tenemos 4 participantes. No sé si alguien más nos falte todavía. No falta nadie más, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Soy la maestra del Rosario Chan Pereira. Trabajo en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Tengo 22 años de servicio y tengo una maestría en educación. Ok, pues bienvenidas maestras. Tengo 4 maestras que estamos compartiendo esta sala desde diferentes puntos de la República, ¿no? Desde Durango, Yucatán y Oaxaca, pues unidos en esta tarea de profesionalización y pues colaborando con la universidad, esta universidad para poder sacar adelante la materia de metodologías de la investigación cuantitativa. Bueno, vamos a iniciar con una actividad. Ustedes probablemente ya la hayan trabajado, entonces voy a requerir que me puedan apoyar entrando a este Menti. Vamos a ver cómo estamos en algunos saberes previos, rescatando algunas ideas de ustedes y que me puedan apoyar, ya sea escaneando el código QR o ingresando a la página menti.com y escribiendo el código 458-2878. Cualquiera de las 2 opciones que ustedes puedan, de las 3 opciones que tenemos en este lugar para poder trabajar. Ustedes me dicen si bien lo pueden hacer, ¿eh? Si pueden ingresar, díganme. Sí, ya ingresé. Ya ingresó, ok. En el momento que puedan ingresar, vamos a iniciar con la primera actividad, que es relacionada con la primera actividad de cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos, que es parte de la, de las habilidades socioemocionales que tenemos los seres humanos y que es importante conocer el estado de ánimo de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces escribimos 3 posibilidades o 3 palabras que nos describan cómo nos sentimos en este momento. ¿Ya ingresaron todas? Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la presentación entonces de... En mi caso no me lo permite, estoy intentándolo. Está intentando, pues esperamos un Sí, momentito más sí. entonces. Maestro, ¿puede colocar el código nuevamente, Ok, ya por lo, favor? ya lo comparto nuevamente para que puedan. Ahí está. Sí se aprecia, ¿verdad?
Bien, como podemos ver aquí ya tenemos dos aportaciones y en el estado de ánimo en esta tarde, pues es atenta, relajada, tranquila, excelente, feliz. Creo que estamos con muy buen estado de ánimo para iniciar la materia y que esto es fundamental para empezar iniciar o empezando con esta materia que nos va a, a llevar de la mano con la metodología de la investigación cuantitativa. Nos faltan dos aportaciones. Si nos quieren comentar, los que ya participaron, ¿quieren agregar algo más a estas palabras que nos describen el estado de ánimo en este momento? Estamos feliz, relajados, atentos, tranquilos, excelentes, dicen. Nos faltan dos participaciones más y es como para poder arrancar o saber cómo está el grupo para iniciar las actividades, que es la parte que nos va a ayudar, ¿no? Para iniciar con nuestras actividades. En mi, Comenten si alguno tiene alguna dificultad para ingresar. en mi caso no me lo permite. El código me dice que no, no es correcto. Ok, Entonces no, y no puedo el entrar. código es, bueno, Cuatro cincuenta y pues ocho 2878, pero no, no me deja entrar por alguna razón. 6458 Ujú. no le permitió ingresar. No, Bueno, 64, a ver, creo que lo, 6458 a ver, 2878. a ver, a lo mejor lo A puse. ver, inténtelo. Si no, Sí, avanzamos. Si nos comenta usted cómo se siente, si no nos da sus sí, respuestas. lo voy a Bueno, intentar. entonces vamos a obtener nuevos conocimientos, vamos a tener nuevas experiencias y pues estamos atentos a esta actividad, que es lo importante de esta tarde. Bueno, maestra, si no le permite Ya me ingresar, dejó, ya me dejó. ya le dejó, entonces esperamos sus respuestas y Sí, avanzamos. sí. Bien, pues en este sentido, el estado de ánimo de los seres humanos es fundamental para partir en actividades, sobre todo académicas, ¿no? Que dependemos a veces mucho de cómo nos sentimos o cómo estamos en ciertos momentos para poder iniciar con nuestras actividades, ¿no? Porque si estamos enojados, tristes o estamos deprimidos, pues a veces no nos permite tener los mejores resultados que quisiéramos en estas actividades. Y más hoy que es sábado, pues estamos excelentes, relajados, atentos, tener nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Muy bien, pues con ese estado de ánimo creo que vamos por muy buen camino para obtener mejores resultados. Pasaríamos con una pregunta, que es, ¿qué entienden por investigación cuantitativa? Al estar con maestras que han estado en la academia y que han cursado ya un posgrado, pues tenemos ya más elementos que me puedan compartir para poder empezar de ahí o arrancar de ahí con estas actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Así, maestras, que lo que se les venga en la mente, pueden redactarlo y escribirlo. Aquí no pasa nada. Todas nuestras aportaciones que hagamos son válidas, ¿eh? Entonces, pues vamos escuchando cuáles son estas aportaciones. ¿Comentamos o lo escribimos en el chat? Sí, las escribimos. Ah, bueno, ok. Sí. Y a la primera de ellas, quien la vaya escribiendo nos las va comentando, ¿eh? Así es que ustedes me dicen. Bueno, para mí es un método que utiliza datos numéricos y estadísticos, Muy sobre bien. todo para poder describir ciertos fenómenos. Muy bien, ahí es algo fundamental es los datos numéricos, ¿no? Y nos habla también de otra parte, la descripción. ¿Quién más nos hizo ya su aportación?
Algo que se puede medir mediante números y estadísticas. Muy bien, es un método, recopilación y analizar datos. Muy bien. Consiste en aplicar métodos estadísticos en estudios de investigación. Correcto. Tenemos la estadística como pilar fundamental en la investigación, recolección y análisis de datos numéricos. Muy bien. ¿Alguna otra participación que tengamos en puerta? La coincidencia es los datos que se manejan y en este caso, pues son datos numéricos y que los vamos a obtener a partir de esta recolección y análisis de esta información y que el tratamiento a esos datos numéricos, pues lo vamos a hacer a través de datos estadísticos, ¿no? O estadísticas a través de un software, a través de programas estadísticos especializados o a través de la aplicación de Excel. Pues muy bien, maestras, con este primer acercamiento, pues tenemos elementos básicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la investigación cualitativa? Bueno, la primera respuesta que encontramos en esta apartado es por medio de algo medible, a diferencia de la cualitativa que no se puede medir. Bueno, esa es una característica con la investigación cualitativa, ¿no? Mientras el cuantitativo siempre busca obtener un dato fiable o verídico a través de la medición, lo cuantitativo a veces son apreciaciones o descripciones que tienen que ver con una realidad, a veces que no podemos medirla de manera muy precisa, ¿no? Aquí estoy muy contenta por iniciar un nuevo módulo, estoy ansiosa por adquirir nuevos conocimientos, espero interpretar y comprender nuevos métodos. Muy bien, maestra. ¿Cuál sería la otra diferencia de la investigación cualitativa? ¿Quién tiene otra diferencia que nos pueda compartir? A ver, ya la primera nos dijo algo medible, ¿no? El cuantitativo va describiendo características del sujeto de estudio, muy bien. Se basa en la observación de hechos, de estudio de discursos. Esa es la investigación cualitativa. La cualitativa no utiliza números, muy bien. Ese es otro elemento fundamental, ¿no? Utiliza apreciaciones subjetivas y que nos van a ayudar a interpretar desde la vista del investigador una realidad, ¿no? Bien, ¿quieren ahondar más en su aportación? La cuantitativa, números, la cualitativa, palabras, muy bien, es una gran diferencia, ¿no? La descripción lo que, de los hechos sociales, sobre todo. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Bueno, si no hay algún comentario, alguna aportación, pues vamos a continuar con el tema que estamos abordando el día de hoy y que tiene que ver con estos elementos de la investigación cuantitativa. Vamos a partir de esos referentes o esos conocimientos que ustedes ya estipularon, en donde nos dan lo fundamental de la investigación cuantitativa. Vamos a tratar con datos numéricos y esos datos numéricos nos van a dar elementos durante el trabajo de investigación para poder analizarlos, tratarlos, describirlos, interpretarlos a través de diferentes instrumentos y herramientas tecnológicas que nos van a servir para trabajar con nuestro proyecto de investigación. En este sentido, pues, el que esperamos de esta materia es fundamentar elementos teóricos metodológicos del proceso de la investigación cuantitativa como punto de partida para el diseño y el desarrollo de alternativas que tienen en el campo científico mediante el análisis descriptivo de tendencia central, diferencial, correlacional, regresión múltiple, la autorreflexión y la autodeterminación. Bueno, ¿qué esperamos con esta materia? Que nosotros tengamos los referentes y los elementos mínimos y básicos en el terreno científico de la investigación cuantitativa.
Para ello, pues tenemos que saber qué tipo de investigación vamos a realizar, qué metodología vamos a utilizar, cuáles son los instrumentos que vamos a implementar en nuestro trabajo, y esto lo vamos a ir plasmando en un proyecto que tenemos que trabajar, ¿no? De manera general, pues es nuestro fin de aprendizaje, y el temario que vamos a estar abordando, solo les voy a compartir la unidad 1, investigación social cuantitativa, el tema 2, indicadores e índices, el tema 3, las investigaciones experimentales, la unidad 4, la encuesta social, la unidad 5, el análisis descriptivo, que era lo que nos decían en el objetivo, ¿no? El 6, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las de concentración. La unidad número 7 vamos a trabajar con el análisis descriptivo e inferencial. En el número unidad 8, asociaciones y correlaciones, que vamos a estar abordando. Y por último, las correlaciones y regresiones simple y multivariable. Bueno, todos estos elementos pues parten de la investigación cuantitativa. Y para ello pues vamos a poder desarrollarlo con la revisión de estos elementos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar esta materia? Pues con la participación, las actividades de aprendizaje, que son las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, la primera actividad que hicimos hoy, de saberes previos, y algunas actividades más que vamos a ir desarrollando, y la práctica, que es el protocolo de la investigación, el protocolo que vamos a desarrollar en esta materia, y el portafolio de evidencias, donde van a integrar en una sola carpeta todas las producciones o las actividades que hagamos en esta materia. No sé si hubiera alguna duda en cuanto a este encuadre, los escucho. Si hay que hacer el ajuste, también es válido. Ustedes me dicen, ¿eh? Las escucho, me dicen, le modificamos algún criterio, nos quedamos con ellos. Eso, doctor, va a estar en la misma plataforma que hemos estado manejando, ¿no? De la institución. Sí, Mayor. sí, en CODI, ahí vamos a estar subiendo las actividades, ya algunas, la bienvenida, por ejemplo, ya se las puse. Este material que estoy compartiendo con ustedes, terminando la sesión, lo subo a la plataforma para que ustedes tengan acceso también a él, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, Guadalupe dice que está de acuerdo. Nelly, ¿qué opinas? Doctor, una pregunta, lo que es en la participación, que es el 20%, no todas las veces podría entrar a la hora. Entonces no sé si ella afectaría Ok. lo que es Lo que es la participación, pues en este caso, cuando solicite la participación de ustedes, si están en la clase, pues nos permitiría tener sus argumentos y sus aportaciones. No habría ningún detalle en él, y en este caso, que si por alguna razón tenemos alguna complicación y no llegamos a tiempo, no se preocupen. Yo sé que es trabajar a distancia y pues se entiende, ¿no? Bien. Judith, Sí, doctor, de acuerdo. Nada más, yo me que salgo siempre a 6:30 porque entro a dar clases a la universidad. sí, no te preocupes, entonces tratamos de avanzar lo más que se pueda, y no hay detalle, ¿no? Julia Ok. y Nelly. Doctor, buenas tardes. Bueno, si no hay detalles, entonces avanzamos Buenas tardes, Perdón, me escucha. Doctor, igual que mis dígame. compañeras, Sí, Daniel. en ocasiones se me va a hacer complicado entrar a la clase, y igual comentaba esto por la participación, porque hay ocasiones en que me toca trabajar en ese horario y es difícil que pueda entrar. Ahorita afortunadamente sí estoy logrando entrar, pero va a haber ocasiones en que no me va a ser posible. Entonces, igual mi preocupación es por la participación, por las demás
criterios que usted tiene ahí de evaluación, no le veo problema, pero sí en la participación, doctor. Sí, y no habría ningún inconveniente considerando estas actividades, pues la participación la considero en, en este sentido, ya teniendo los referentes de que tienen algunas actividades también en puertas, no sería de tanto peso, ¿no? Perfecto, doctor, Entonces, muchas cuando gracias. por forma, cuando estén en clases, pues también las integramos. Pues avanzamos en este sentido y pasaríamos a abordar con esta primera parte, ¿no? Y en esta parte iniciamos con la investigación, iniciamos con que es un proceso y que lo vamos a reflexión del conocimiento en la que vamos a considerar distintas instancias en las cuales opera la investigación. Estas instancias o niveles de reflexión desde la epistemológica y teórica, metodológica y tecnológica, que es un sistema interrelacionado entre el origen del conocimiento y la teoría y la metodología que vamos a utilizar, estas técnicas, estos instrumentos para la recolección de la información. Relacionado nos permite obtener o investigar que es el principio de la investigación. Y investigar que se trata de buscar y de indagar en el terreno de los hechos. Y en este caso, cuando hablamos de investigación social, nos vamos a referir a estos fenómenos sociales, a estas relaciones que hay entre diferentes grupos de personas, actividades, empresas, industrias, en los salones de clases. Por lo tanto, dentro de las ciencias sociales, pues vamos a hablar que vamos a buscar conocimientos sobre una realidad social. Y en su área de ustedes, por ejemplo, ¿en dónde indagaríamos o buscaríamos conocimientos? ¿En qué elementos, en qué situaciones podemos investigar, Julia? Pues hay diferentes formas de poder investigar, entonces a lo mejor pudiéramos investigar alumnos que están en rezago, porque están en rezago, ¿no? Entonces pudiera ser un ejemplo. Exactamente, y ahí hablamos de una institución o de una escuela en particular de los alumnos, ¿no? Nelly, Karina, ¿en dónde otro lugar podemos investigar? Pues también en lo que es la información de lo que es la parte escolar, que nos pudieran dar a lo mejor cómo están los indicadores. Muy bien, los indicadores de una escuela, ¿no? ¿Cómo, cómo- ¿Cuáles serían estos indicadores, Nelly? Tú ya me estás hablando de un tema que vamos a tocar más adelante. Pues lo que son los indicadores de deserción, lo que son indicadores también de Deserción. la demanda de lo que son los estudiantes, sobre todo en la educación superior. Muy bien, ahí tenemos deserción, indicadores de demanda de la institución por los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces ahí estos son los elementos o los hechos sociales que vamos a investigar desde la parte cuantitativa. Y esta investigación, pues, es una práctica científica que parte del interés del investigador y cómo va a hacer o cómo va a comunicar esos resultados este investigador, y es ahí donde entra la socialización del investigador a través de este paradigma explicativo de datos numéricos que decían ustedes al principio. Este, esta investigación cuantitativa trata de explicar los datos numéricos a partir de la descripción y la explicación de los fenómenos sociales, ¿no? Por lo tanto, para poder hacer todo este proceso de comunicar los hallazgos y el análisis o la resolución de una problemática descrita, tenemos que utilizar la metodología de la investigación científica y con ello pues tendremos que hacer
todo un protocolo, un proyecto de investigación que me va a permitir la sistematización de este proceso. Por lo tanto, Kaplan dice una lógica reconstruida no es una descripción exacta, sino más bien una idealización de una práctica científica. Ni siquiera el más grande de los científicos tiene un estilo cognitivo que sea entera y perfectamente lógico, ¿no? Entonces, este acercamiento que vamos a tener desde la investigación social cuantitativa, pues es una descripción, una explicación de los datos numéricos que vamos a encontrar en nuestro trabajo o en nuestra materia de investigación. Ahora, desde este punto de vista de investigadores, que es la tarea fundamental del doctor, pues tenemos que trabajar en la producción científica, en crear un conocimiento y que va a ser el objeto de la realidad social. Y que ahí tenemos que partir de cuál es la problemática que estamos observando en diferentes contextos, ¿no? Ya sea en el contexto laboral, en el contexto social, en el lugar donde nosotros observemos una problemática. A partir de ahí vamos a ver cuáles son estos conocimientos previos que tenemos del problema que vamos a abordar. Y con ello, pues vamos a partir que toda investigación, pues no nace de la nada, ¿no? Siempre hay un antecedente, hay una teoría, hay investigaciones que ya hicieron otros investigadores y hay unas propuestas metodológicas y resultados que ya hubo del tema que vamos a investigar. Y para ello, pues a veces contamos con investigadores que ya tienen experiencia en cuanto a la formación teórica y metodológica. Y también va de la mano con la relación con la línea de investigación o la línea de trabajo que tiene el investigador, la universidad o el instituto y la comunidad científica. De tal manera que esa conjunción de todos estos elementos, la experiencia del investigador, la línea de investigación que está implementando o la comunidad científica, pues va dándole un soporte a la investigación. Pero también vamos a encontrar que a veces tenemos unos investigadores Nobel, que son los que vamos a iniciar con estos trabajos de producción científica y que parten pues de a veces tenemos que revisar una inmersión bibliográfica, dice, para poder obtener respuestas a las problemáticas que están dentro de nuestro campo de competencia, ¿no? Entonces, hasta aquí tendríamos ya algunos elementos, unos referentes que nos va a permitir empezar a indagar o empezar a conocer qué elementos podemos y buscar, ¿no? Y les preguntaría ahora a ustedes, ¿quién me dice si ya tiene definido su tema de investigación? Que diga, bueno, yo ya tengo previsto más o menos el tema que voy a investigar. ¿Alguien nos comparte si ya tiene la idea del tema que va a desarrollar en su trabajo de investigación? Daniel, ya tendrías un una idea del trabajo que deseas investigar. No, doctor, no, hasta ahorita no tengo ninguna idea de qué trabajo voy a realizar, pero voy mientras va surgiendo ahorita el tema de clase, voy a darme una idea de cuál es el proyecto de investigación que voy a realizar. Igual, Bueno, entonces, igual decía, doctor, perdón, que puede ser, con lo que comentaban mis compañeras, analizar los índices de reprobación, deserción, porque acá en la institución de trabajo también hay muchas situaciones así que se dan normalmente y luego no sabemos cuáles son las causas o los motivos por los cuales los alumnos desertan. Muchas veces es de la noche a la mañana, se van los estudiantes y es complicado conocer luego cuáles son los motivos por los cuales los alumnos desertan. Aunque hay un departamento de tutorías de desarrollo, que pertenece a desarrollo académico, es complicado luego saber las causas reales por las cuales los alumnos se van. Muchas veces nos podemos imaginar que puede ser por problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, pero realmente llegar al fondo del asunto es bastante complicado.
Bien, entonces sería tentativamente un tema o un problema de las instituciones de nivel superior muy fuerte, ¿no? La deserción escolar, ¿no? Y que Es pudiéramos correcto, doctor. partir de ello, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar empezar a buscar producciones científicas o documentos o investigaciones en donde ya se esté abordando este tema para que tengas un panorama de qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Guadalupe, nos comparte si tuvieras un tema ya previsto o no. Y pues en mi caso, hemos trabajado anteriormente varios temas de investigación porque nos asignan horas para trabajar la investigación educativa y aplicada y hemos tenido desarrollado investigación. Una de ellas fue pues eso mismo que se está planteando ahorita, ¿no? Determinar las causas por qué los estudiantes reprueban mucho la materia de cálculo integral. ¿A qué se debe que ellos, pues exista un alto índice de reprobación cada semestre y en determinados casos, pues ellos se van por la asignatura? Ese sería a lo mejor un Ok, entonces, planteamiento de mi parte, para trabajarlo. ok, muy bien. Entonces ya tenemos dos posibles temas, deserción y el otro va encaminado entre la deserción y la reprobación escolar de la materia de cálculo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien más nos quiera comentar si tiene un tema ya previsto? Mm, mm, yo como tal todavía no tengo, pero quería preguntar sobre lo que eran las revistas que la escuela tiene como para poder publicar artículos, para ver qué tipo de revistas y verificar lo que es la investigación. Entonces, ¿con cuáles son Ok, las revistas que la escuela comúnmente trabaja? ok. Las revistas para revistas indexadas, ¿verdad? Sí, doctor. De la universidad. Ok, bueno. Esta tarea déjame consultarla porque aquí sí te quedó mal. Déjame preguntar con la universidad cuáles son las bases de datos a las cuales tenemos acceso desde la universidad y ya te las comparto, ¿sale? Doctor, una Sí, doctor. pregunta. Dime, El tema para la investigación puede ser de cualquier área o necesita ser específicamente de la institución donde trabajamos. puede ser de cualquier área, nada más que sea afín a su línea temática del doctorado, ¿no? Me parece que Ok, su doctorado es en administración. es Sí, correcto. sí, es de cualquier área, únicamente que haya relación con el perfil del doctorado. Sí, Perfecto, doctor. Gracias, muy amable. bien, entonces, bueno, avanzamos entonces para poder continuar. Bueno, tenemos ya en esta primera actividad que van a desarrollar y ya está en la plataforma. ¿Qué datos cuantitativos podrían recopilarse en esta investigación? ¿Cuál es el impacto de los programas sociales en la disminución de la pobreza? El autor es Quispe, es esta autora que nos hace una aportación y que nos da un artículo ya de esta investigación. Y los programas sociales y disminución de la pobreza. Con esta investigación, ¿qué datos pudiéramos investigar, Julia? Pues con referente a la actividad, ¿no? Sí, a la Pues actividad. los programas sociales que existen en el momento, a lo mejor, pues las becas que estuvieran dando, como la de Benito Juárez, la de Rita Cetina, o las mujeres que se les está dando, 60 y más, ¿no? Entonces, pudiera ser uno de los programas que pudieran ayudar. Ujú. Pero ¿qué datos numéricos buscarías en esas becas, Julia?
Pues, ¿cuántos alumnos a nivel, ejemplo, pues a nivel superior o a nivel básico, cuántos del porcentaje tienen beca o de Muy cierta bien, edad? alumnos, Ajá, exactamente, o de la edad, podría las ser edades de los alumnos. rangos, Sí. edades, muy bien, Julia. Judith, ¿qué otros elementos de datos cuantitativos con esa investigación? Ya nos dijo tu compañera las becas que se dispersan, el número de alumnos, y luego dice cómo están distribuidos por edades o por sexos, el, Eh, el bueno, monto en que cuestión reciben de cada beca estadística, probablemente. sí, la parte estadística sobre los rangos, ya sea de porcentajes de personas en pobreza, pueden ser los subsidios Ajá, familiares ok. también, en qué situación se encuentra no Subsidios, tanto el alumno, sino la familia y pues la situación, muy sobre todo bien. situación familiar del alumno. Como situación familiar del alumno, ¿no? Bueno, ahí Sí. tenemos ya dos rangos en cuanto a porcentajes. Bueno, de esa manera ustedes van a describir qué datos numéricos vamos a encontrar en ese trabajo de investigación. Si tienen oportunidad, denle una revisada al artículo. De esta manera ya podemos ir adentrándonos en el terreno cuantitativo, ¿no? ¿Qué datos puedo manejar? Número de alumnos, cómo están distribuidos, por sexo, por edades, por el número de becas que recibe a lo mejor la familia, cuál es el índice de pobreza en el que están catalogados, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con esta parte y esta es la parte fuerte que Doctor, viene de nuestra tarea. Mande, dígame. entonces podría realizar entrega de las actividades en domingo. No Sí, sé si no, se no hay problema, podría las, realizar. las pueden subir. Ok. Sí, las pueden realizar con calma y las suben el domingo o si gustan les pongo hasta el día miércoles para que las puedan subir. Yo porque se me complica trabajo de lunes a sábado, entonces para poder tener al menos un poquito más de tiempo para poder desarrollar las actividades. Ok, sí, sin problema. La subiríamos el domingo 20, 29, 30 de marzo. Sí, no Sí, sé si mis sin problema. compañeros también estén bien o se estén de acuerdo. Sí, para poder que yo haga la modificación en el tablero y se les permita que la carguen hasta el día 30. Muy ¿Sí? bien, doctor, gracias. El día 30 para hacer esa modificación. Bueno, vamos a continuar en esta parte y vamos a iniciar ¿qué tenemos que empezar a hacer? La preparación del proyecto de investigación. Y en este caso, este proyecto de investigación va a ir encaminado a preparar un documento donde vamos a sistematizar los conocimientos, a acercar el acercamiento del tema y la problemática de investigación. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener dentro de este proyecto, que sería el trabajo final? Pues primero, el planteamiento del problema de investigación. Este planteamiento que es el punto de partida de dónde vamos a iniciar. Y este planteamiento lo vamos a desglosar a partir de la descripción del contexto. Y este contexto, pues podemos desarrollarlo del, del contexto macro al contexto micro. ¿Qué quiere decir? Que podamos iniciar haciendo la descripción del problema, cómo está a nivel mundial, a nivel nacional, en un segundo, y llegar al contexto local, ¿no? Para poder plantear este problema y que nos va a decir, a ver, con una interrogante, una pregunta a una problemática a detectar. El segundo elemento es el marco conceptual del problema y que va a estar soportado, sustentado por la teoría, por las teorías, los conceptos, los temas que ya se han investigado o algunos antecedentes que haya de esta investigación. El tercer elemento son los objetivos de la investigación,
cuáles son sus finalidades y el diseño metodológico, que sería la metodología a utilizar. En este caso, pues estamos abordando la metodología cuantitativa, por esa razón aparece nuestro proyecto, sería desde el enfoque cuantitativo. Si ustedes tienen ya contemplado o pensado trabajar de el diseño cualitativo, no habría ningún inconveniente, ¿no? Y como sexto elemento sería el cronograma de trabajo, en donde en una gráfica de Gantt desglosamos cuál va a ser el desarrollo de nuestro trabajo, poniendo actividades y la temporalidad en la que vamos a ir desarrollando, y el séptimo elemento, que es el presupuesto, y que esto nos permitiría ir avanzando, ¿no? Por esa razón, nuestro planteamiento del problema tiene que corresponder a un vacío del conocimiento en un área temática, en una situación social. Por ejemplo, ustedes dijeron, en rendimiento académico, pues vamos a ver cómo están nuestros alumnos, por qué reprueban tanto en el área de cálculo. Y este sería un problema en una institución. Otro problema que ya me comentaron ustedes a grosso modo es por qué los alumnos en el nivel superior hay un alto índice de deserción en las instituciones educativas, ¿no? ¿Por qué desertan? ¿Cuáles son las razones por las que los jóvenes dejan la escuela? Otro problema podría ser la pobreza, las relaciones interpersonales, el liderazgo, grosso modo que pudiéramos comentar. Ahora, ¿cómo planteamos un problema? Pues lo podemos plantear como un interrogante o dos o tres preguntas, como un objeto de indagación en donde planteamos qué es lo que queremos investigar, como una hipótesis o más hipótesis o como un propósito, ¿no? Y cada uno de estos elementos pues nos permite plantear este problema y partiendo del contexto internacional, nacional, regional o local. Y si partimos de una pregunta, ahí viene un ejemplo, que qué diferencias existen en el nivel de comprensión lectora de los niños del mismo nivel de escolaridad, pero pertenecientes a escuelas en distintos estratos socioeconómicos. Otra pregunta es si existe una correlación entre el nivel de comprensión lectora y nivel de autoimagen. Entonces, dos problemas que van de la mano, uno con la lectura y en diferentes escuelas de estratos económicos. Otro, la relación entre comprensión lectora y los niveles de autoimagen. Estas son dos formas de plantear un problema, ¿no? El siguiente es un planteamiento a partir de un objeto de indagación o más proposiciones. El análisis de los niveles de la comprensión lectora de los niños del mismo nivel de escolaridad pertenecientes a distintos estratos socioeconómicos, ¿no? Se quitan las interrogantes y más que interrogantes se ponen como algún objeto de indagación, ¿no? Y el ejemplo de un marco de antecedentes, que en este caso es el punto fundamental. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues partir de una investigación y que ya nos va a proporcionar un contexto necesario para entender el tema que vamos a abordar. Y para ello, pues podemos encontrar este marco de antecedentes de diferente manera, ¿no? Uno que es el marco conceptual, en donde tenemos los principales conceptos que van a abordar nuestro tema de investigación. En este caso, pues hablábamos de deserción escolar, reprobación, índices de reprobación, causas a lo mejor, que son elementos que van a entrar dentro de este marco conceptual. Marco de antecedentes, en donde vamos a retomar algunas investigaciones previas que se relacionaron con este tema de investigación. Y otro elemento que es el marco teórico. Y este marco teórico es el que nos va a dar todas las aportaciones de las teorías que ya se han generado en cuanto al tema de investigación, ¿no? Y que iban a entrar las teorías de la sociología, de las teorías de la psicología del aprendizaje, las teorías del constructivismo, diferentes teorías que nos van a dar el sustento teórico para nuestra tarea de investigación. Y para ello, decíamos, en este marco de antecedentes, pues vamos a partir de un contexto, una visión general del tema que incluye información histórica, social, económica o cultural. Y el estado del arte también es otro elemento importante, en donde ya encontramos el resumen de investigaciones, teorías, conceptos y avances previos de investigaciones.
También vamos a encontrar la justificación del estudio en donde ya explicamos por qué es relevante e importante abordar este tema en particular. Y en este ejemplo de marco de antecedentes, los objetivos generales tiene que darnos aquellos elementos o la declaración clara de lo que se espera lograr con la investigación, los conceptos clave, que son términos que vamos a estar manejando y conceptos fundamentales para la comprensión del tema. Y el concepto, el marco teórico, que es todos los conceptos y teorías que nos van a guiar y que van a estar inmersas en la hipótesis a probar en nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, este trabajo que va a partir de este sustento teórico, nos va a llevar de la mano con un ejemplo, ¿no? Y aquí hablamos, en este ejemplo, de las desigualdades entre municipios, que se refiere a los recursos financieros disponibles, que ha sido suficiente documentada en la literatura, ¿no? Y aquí habla de los padres de familia, como que asumen que los mayores recursos hacen posible una mejor educación. Y este es un estudio de Knudsen y que ya están aportados, ¿no? Por otro lado, argumenta que existe una relación significativa entre recursos monetarios y logros escolares. Ya tenemos este estudio de Greenland. Lane, por ejemplo, ya nos habla de el debate entre los investigadores citados centrados en las consideraciones de tipo metodológico sobre la base del metaanálisis de una submuestra de los mismos datos utilizados, ¿no? Y que se hace una comparación de esos datos. Seguimos hablando de estos datos y que se refieren a investigaciones previas del tema de los recursos financieros y el nivel educativo de los alumnos. Ya en estos elementos, pues nos va describiendo qué aportan, cuáles son los resultados que se han obtenido, la metodología que han utilizado y que pues nos van a ayudar a ver cuál es la relación entre la economía y los resultados educativos, ¿no? Y ya en esta parte los resultados muestran, dice, una fuerte evidencia de efectos positivos y un poca evidencia de efectos negativos, ¿no? Y así sigue el estudio de este ejemplo de cómo podemos construir un marco teórico, un marco conceptual, que es una estructura integrada de forma sistemática de teorías, conceptos relacionados con el problema de la investigación. Y puede derivarse de corrientes de pensamiento, escuelas, ideologías, autores o especialistas, que este conjunto de conceptos que expone el investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y del tema de investigación. Hasta acá, maestros, no sé si hubiera alguna duda, porque es la parte que tenemos que integrar en esta materia. Por mi parte, ninguna duda, doctor. Ninguna, Nelly. ¿Alguien más que quiera aportar algo que diga, bueno, pues yo considero que debemos hacer esto, podemos incorporar de esta manera? Doctor, solo tengo una pregunta, no con respecto a esto que acaba usted de explicar amablemente, con respecto a la actividad uno que tiene usted en la Sí, plataforma, el nivel de detalle de las respuestas que coloquemos ahí, ¿con qué profundidad lo requiere, doctor? ahí como es el primer acercamiento al tema de la investigación cuantitativa, basta con que Sí. me describan 5 elementos de datos numéricos que podemos recopilar. Ok, doctor, perfecto. Serían 5 elementos, porque es el primer Sí, acercamiento, ¿no? Y ya, por lo que comentaron tus compañeros, ya podemos encontrar edades, ingresos, el tipo de becas, los rangos de la pobreza de las familias, el claro. subsidio que reciben y a lo mejor la distribución o el ingreso per cápita que tiene cada uno de ellos. O sea, no, con esos elementos ya quedaría superada la actividad. Lo importante aquí es que ustedes identifiquen que Sí, podemos obtener números en estos trabajos de investigación, ¿sí? de acuerdo, doctor, gracias. Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces avanzaríamos con estos temas porque aquí en la red se va volado el tiempo, ¿no? Y en esta parte, pues tendríamos nuestra segunda actividad, que es elaborar nuestro proyecto de investigación y que poco a poco lo van a ir construyendo, el planteamiento del problema, el marco conceptual del problema,
los objetivos, las finalidades, el diseño metodológico, y que este sería en la estructura final del trabajo. Este lo vamos a entregar ya hasta la última sesión que tengamos, ¿sí? Ya está colgado en la plataforma también, no habría, si hubiera dudas en cuanto a estos elementos, pues me comentan, ¿eh? O avanzamos. Doctor, una pregunta. En la siguiente sesión vamos Dime. a presentar avances del proyecto o nos vamos a ir directo. Sí, si ya tienen algunos avances, ya nos los pueden compartir y ya hacemos una revisión, ¿sí? O sea, la fecha límite para entregarlo es hasta la última sesión, pero antes podemos ir revisando. ¿Qué les sugiero? Que conforme lo vayan construyendo, lo puedan subir a su Drive y me adjunten para poder hacerles comentarios. Gracias. Sería una sugerencia para que podamos ir avanzando a la par, ¿sí? Bueno, continuamos entonces y pasamos con el tema de los objetivos. Los objetivos de la investigación van a estar distribuidos de diferentes clasificaciones, ¿no? Hay desde objetivos descriptivos, clasificatorios, comparativos, relacionales o explicativos. Y los empezamos con el nivel más básico, que es describir una realidad. Y en este caso, el ejemplo que tenemos ahí, describir las características que tienen las personas que tienen apatía política, ¿no? En los clasificatorios, que estos tienen como, por ejemplo, hacer una tipología de los profesores según sus conductas en el aula de los alumnos. Los comparativos, comparar los ingresos promedios de los salarios de hombres y mujeres de que se desempeñen en una misma actividad, ¿no? Entonces aquí vemos salarios, vemos las características de los maestros y la descripción de las características de aquellas personas que tienen una apatía política. Son ejemplos de estos objetivos de investigación que les pueden servir a ustedes, ¿no? Otros objetivos son los relacionales y mande, dígame, ¿alguien habló? Bueno, seguimos. Los objetivos de la investigación relacionales van a buscar una relación entre dos o más características. Pueden ser entre personas o grupos estudiados. Y en este caso, el ejemplo que no tenemos en este objetivo es determinar la relación que se da entre la autopercepción de éxito y el fracaso y logro escolar de los alumnos. Objetivos explicativos, pues nos van a dar se basan en una teoría o factores asociados a los fenómenos estudiados. Y en este caso, estos objetivos van a considerar factores explicativos o causales, ¿no? Y por esta razón tenemos aquí el ejemplo de determinar el efecto del clima socioemocional de la escuela en las tasas de deserción de los alumnos. Y aquí vemos cuál es la causa, el clima socioemocional y el efecto, la deserción de los alumnos, que sería otro ejemplo de otro verbo, ¿no? Ahora, hay una parte fundamental dentro de una investigación que es la justificación. Y aquí pues tenemos que hacer una investigación. Desde este punto de vista de Briones nos habla de que tenemos que hacerlo desde un punto de vista o desde un plano práctico y teórico, ¿no? Y el práctico dice, pues, el punto de vista social, y que en este caso, pues, respuesta al problema de la deserción escolar, a la pobreza, a la irresponsabilidad social, en fin, una gran cantidad de problemas sociales que tenemos. Y podría ser el conocimiento logrado por la confirmación de una hipótesis original propuesta por el investigador. Y aquí tendríamos, bueno, desde estos dos planos, la justificación me diría, este es el problema y lo puedo resolver de esta manera y voy a aportar esta situación, que esto nos ayudaría a resolver este problema desde esta situación. Ahora,
dentro de la metodología de la investigación, pues es la propuesta que vamos a seguir. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación? Vamos a seleccionar una estrategia para poder lograr estos objetivos, y todas las decisiones que tomemos, así como procedimientos y técnicas de investigación, van a encuadrar dentro de una metodología de la investigación. Y para ello, pues vamos a poder utilizar diseños experimentales, diseños cuasi experimentales o un diseño no experimental, de tal manera que nuestro proyecto pues, ya tenga contemplado a qué población vamos a estar encaminando esta tarea, a cuál va a ser el tipo de muestra, si nuestra muestra va a ser probabilística o no probabilística, si vamos a utilizar instrumentos de recolección de información como pueden ser cuestionarios, encuestas, observaciones estructuradas, escalas para medir actitudes o un plan general para recolección de información a, o trabajo de campo, ¿no? Todo ello nos va a permitir elaborar una propuesta metodológica, un diseño metodológico para poder obtener toda la información recurrente, ¿no? Por lo tanto, esta población va a ser a la cual vamos a encaminar nuestro estudio, el tipo de muestra, cuáles son sus instrumentos y cómo vamos a recolectar esa información, si lo vamos a hacer en una sola etapa, si vamos a hacer 2 o 3 aplicaciones y cómo vamos a procesar esa información y esa codificación. Si lo vamos a hacer de manera manual, nosotros capturando la información a través de un procesador de textos o a través de la organización de tablas y figuras utilizando la aplicación de Excel, o bien vamos a utilizar un programa estadístico, ya sea SPSS o Minitab o un programa informático que nos va a permitir hacer todo ese procesamiento de la información. Bueno, ¿qué otros componentes podemos utilizar? Vamos a emplear para los análisis estadísticos de datos, pues el análisis descriptivo, y para ello pues vamos a necesitar una tabla de frecuencias, medidas de tendencia central, variabilidad, representaciones gráficas, o para un análisis correlacional, en donde vamos a identificar las tabulaciones cruzadas, las medidas de asociación para variables nominales, ordinales o proporcionales. Y para el análisis tipológico, que es el espacio de propiedades o el análisis de conglomerados, y vamos a trabajar con varios grupos, y esto pues va a requerir que nosotros identifiquemos y seleccionemos qué programa estadístico nos va a facilitar ese análisis. Bueno, y si vamos a trabajar con un análisis comparativo descriptivo, pues tenemos que definir cuáles son nuestro universo para poder hacer la comparación de frecuencias, de proporciones, de medios arimétricos o la muestra para poder utilizar una estadística de T, un análisis de varianza o de covarianza, y para un análisis explicativo, pues teníamos que utilizar el análisis multivariado para regresión múltiple, regresión logística o análisis de descenderos. Todo esto va dentro del análisis comparativo descriptivo que nos va a permitir un programa estadístico. Otros componentes que son o que van inmersos dentro de la investigación, pues es la investigación que va a partir del gusto y de los intereses del investigador, y que en este caso pues ya vamos a iniciar con nuestra portada, ¿no? Y, y todo ello pues va a ir en la parte de los elementos, ¿no? Y si hay algunos investigadores que apoyan este trabajo, pues también van a ir inmersos dentro de la portada del trabajo, ¿no? Otro elemento central es el presupuesto, en el cual vamos a hacer un desglose muy detallado de las categorías de los gastos, ¿no? Porque ya cuando nos metemos en este trabajo de la investigación, en muchas de las ocasiones, pues no tenemos o no consideramos todos los gastos que implica un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Desde el uso de un equipo de cómputo, el internet, el material bibliográfico, el uso de todas las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, y
El otro elemento es el cronograma o la duración de cada etapa de investigación, que es la carta de Gantt o la gráfica de Gantt, y que me va a permitir hacer la planeación del trabajo, ¿no? Y los informes que tenemos que elaborar para entregar el contenido, las fechas de entrega, los avances, eh, todos aquellos elementos técnicos que vamos a requerir, ¿no? Bueno, y ya el punto 4, que es la ejecución de la investigación, y que esta ya es la segunda parte, que es cuando ya tenemos que llevar al campo este proyecto. Una vez que culminamos nuestro proyecto de investigación, se ha aprobado el presupuesto, se dispone de todo el personal requerido y necesitamos pues empezarlo a aplicar en el campo de estudio, ¿no? Y para ello pues tenemos que preparar el marco de la población en el cual vamos a trabajar, o si se va a tomar una muestra de esa población. Por ejemplo, si estamos hablando de un tecnológico que tiene eh, una área para atender de diferentes carreras o licenciaturas o ingenierías, ¿qué población de ese tecnológico vamos a poder trabajar? Si solo es con una ingeniería, con un semestre o con una licenciatura, ¿no? Y por esa razón hablamos de una población y de una muestra. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Si va a ser una muestra simple, va a ser una muestra estadística, una muestra aleatoria, que es donde ustedes van a definir el tipo de muestra, su tamaño y la selección. Y terminado esto, pues ya vamos a definir o elaborar el instrumento que vamos a utilizar para recolectar la información, y que aquí, pues ustedes ya tienen una gran experiencia en este trabajo de investigación. Maestra Nelly Karina, ¿con qué instrumentos de investigación ha trabajado usted? Estuvimos en un curso de metodología de investigación y estuvimos trabajando bueno, con un instrumento donde nos realizaba lo que era la parte estadística. Muy bien. Inclusive también con Ajá. Python, ¿Y también qué instrumento fue? Sí, lo que fue Python. Python, una herramienta tecnológica y que nos va a ayudar en la elaboración de los instrumentos de investigación, ¿no? Bueno, Sí. no sé si alguien más nos pueda comentar qué instrumentos ha utilizado. Las de formulario de Google Maestro cuentan. Muy bien, ahí tenemos unas encuestas de Google y que nos facilita el trabajo de investigación porque lo compartimos vía electrónica, y los de estos formularios ya nos permite la recopilación de la información y la organización de resultados. Muy bien, maestra Julia, gracias. ¿Alguien más? ¿Y que es para cuestionarios o encuestas? También, en mi caso, yo he trabajado SPS y Excel. Muy bien, entonces un programa descriptivo y Excel también nos ayuda en un programa estadístico que es SPS, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que echar mano de todos estos recursos para poder eh, avanzar con estos elementos, ¿no? Bueno, ya teniendo estos instrumentos y que nos van a permitir obtener toda la información, pues primero los diseñamos, aplicamos una prueba de estos instrumentos, vemos si lo que nos está arrojando el instrumento es lo que nosotros deseamos, o hacemos las correcciones o adaptaciones necesarias. Y cuando tenemos una muestra muy grande o tenemos una población muy enorme, que no basta con un investigador, sino requiere de personas que apoyen su trabajo, pues tenemos que capacitar a estas personas para que nos apoyen en la aplicación de estos instrumentos, que pueden ser cuestionarios, entrevistas, encuestas, y que son a grosso modo. ¿Alguien me puede compartir un ejemplo en donde se haya o se utilicen encuestadores mmm, para hacer un levantamiento de esa información?
Lo que es en el INEGI, Muy bien, el INEGI es uno de los, de los institutos a nivel nacional que utiliza una gran cantidad de personas para poder levantar datos, ¿no? Y que nos hace este ejemplo es muy enriquecedor porque vemos que con esa información que ellos obtienen, pues nos van a dar datos numéricos de diferentes eh, elementos de la población. ¿Quién nos podría dar un dato de esos que levanta el INEGI? Ya nos dijeron, el INEGI es una institución que se encarga de obtener información o datos numéricos. ¿Como cuáles? ¿Quién me dice? el de Número de hogares. población. Perdón. A ver, habla uno y lo escuchamos. El de población pudiera ser. El de población. Población, exactamente. Y de población podemos sacar una gran cantidad de información, ¿no? Mónica, por ejemplo, ¿qué información crees que el INEGI nos reporta de la población? Mónica, no. Guadalupe, Pues nos indica cuántas personas, por así decirlo, están vigentes en ese momento, de qué muy bien. edades, este, Edades, sí, edades, prácticamente el sexo, ¿no? Si es el sexo masculino, también es otro elemento. femenino. Entonces todo eso se puede determinar en este tipo Sí, de ensayos de o de censos, ¿no? actividad de Y sí, aunado a eso, pues también vienen otros datos sociodemográficos, ¿no? Como sí. el tipo de vivienda, las características de la vivienda, los servicios con los que cuenta, el acceso a medios de comunicación y de información, y que son estos elementos que están inmersos dentro de esta recopilación de la información. Y para ello, pues se requiere de la capacidad. Una vez recopilada la información, viene el siguiente paso, que ya es la redacción del informe. Y que es ahí donde empezamos a redactar pues, el resumen, la introducción, qué es lo que encontramos, los marcos, el marco de antecedentes conceptual o marco teórico, según sea necesario, el problema de la investigación tratado por el estudio y la metodología utilizada, los obtenidos, las limitaciones, las conclusiones, y que en este caso sería ya el reporte final del trabajo de investigación, de la tesis que se va a construir finalmente, ¿no? Bueno, el segundo tema tiene que ver con los constructos, variables e hipótesis. Y esto es la base de la metodología de la investigación, porque estos constructos nos van a dar la viabilidad o nos van a indicar qué es lo que vamos a buscar y que este constructo es una propiedad que se supone posee una persona y la cual me va a poder permitir explicar su conducta en determinadas ocasiones. Por esa razón, este concepto teórico hipotético del cual partimos me va a decir cuáles son esas propiedades que subyacen y que podemos medir de manera directa, ¿no? Como puede ser la motivación, la conducta, la creatividad, las actitudes. Y para ello, pues necesitamos que este constructo se vaya estableciendo en variables y que estas variables son las propiedades o características o atributos que se dan en grados de modalidades en las personas y que en este caso, pues tiene que ver todo lo relacionado con la edad, el ingreso, la educación, el sexo, la ocupación. Y estas variables las vamos a poder organizar a través de variables independientes que son las que no van a cambiar y las dependientes son aquellas que se modifican por la variable independiente. Y esta variable independiente pues es la que produce modificaciones en otras variables, la cual
es con la cual está relacionado. Y a muchos de los casos se considera a la variable independiente, perdón, como la causa, ¿no? La causal de la modalidad va a estar sujeta y que cambia el valor o la modalidad de darse. Por esa razón, se considera en investigación el efecto, ¿no? La variable independiente es la causa, la dependiente es el efecto. Y que aquí tendríamos que trabajar para identificar dentro de nuestro trabajo qué variables serían la dependiente y la independiente en el caso que trabajemos con dos variables en nuestro trabajo de investigación. Ahora, desde este punto de vista, pues tenemos estos constructos o variables, pues nos va a permitir que estas variables pues pueden referirse a la escolaridad de una persona, que es una variable dependiente respecto a sus ingresos, el tradicionalismo respecto al autoritarismo, y tenemos dos variables, ¿no? Una es la escolaridad y otra variable sería los ingresos. Y el segundo ejemplo que ponemos ahí, podemos decir que es el tradicionalismo y autoritarismo, ¿no? Por esa razón, tanto las variables la relación que hay entre una variable independiente y su variable dependiente puede dar una variable interviniente que actúa como puente entre las dos primeras. Y el ejemplo del tradicionalismo y autoritarismo puede ser una variable interviniente, la religiosidad, que puede ser el puente que hay entre el tradicionalismo y el autoritarismo. Bien, partiendo de estos puntos, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre las variables individuales y las variables colectivas, ¿no? Que podemos decir que hay entre una persona o puede ser entre un grupo de personas, ¿no? Los promedios que se pueden manejar, el promedio de edad, por ejemplo, de un grupo de alumnos del nivel de secundaria y que podemos sacar el promedio de edades de un grupo de alumnos del tercero C, a lo mejor ahí podemos ver las variables colectivas, ¿no? Y las variables nominales, que es otro grupo, otra clasificación que se hace de las variables, en donde designamos un valor numérico para cada elemento, ¿no? Por ejemplo, al hombre le agregamos el valor de 1 y para mujeres le agregamos el número 2, ¿no? Y de esa manera vamos haciendo nuestra clasificación de variables. Y las ordinales que me van a decir si es mayor que o menor que en referencia a un número. Y las variables proporcionales que son o que se refieren a cantidades, ingresos o puede ser edades, ¿no? Esto me va a permitir poder definir cuáles son estas características o estas variables más adecuadas para poder trabajar y para poder darle un tratamiento, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones se van a centrar en las primeras variables, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. Bueno, y a partir de ello, pues me va a permitir elaborar aquellos indicadores o índices. Y estos constructos hipotéticos o teóricos me van a permitir medir directamente. Y estas mediciones son los indicadores o las frecuencias que voy obteniendo en cada uno de estos casos. Por lo tanto, al poder aplicar mi instrumento de investigación, me va a permitir obtener resultados y que los vamos a poder eh, tabular a partir de lo que yo encuentre en esta o tabla o instrumento en el que yo vaya aplicando. Por esa razón, cuando ya definimos en este ejemplo en las variables de posición socioeconómicas, vamos a asignar un número a cada una de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, las ocupaciones no manuales tiene el número 2, las ocupaciones manuales 1, la educación universitaria 5, la educación secundaria 3 y la educación primaria 1. Y de tal manera que al momento de aplicar la encuesta, dependiendo de cuál sea la respuesta del sujeto, me va a dar
una frecuencia de ese indicador. Y otro ejemplo, que sería de la actitud autoritaria, que sería la variable, esta puede ser medida en base a una escala. Y en esta escala, pues se manejan tres rubros: de acuerdo, indiferente o en desacuerdo. Y una vez que el sujeto seleccione la respuesta, pues me va a permitir tener los resultados. Por esa razón, estos datos reciben también el nombre de índices, los valores que toma una variable. Por ejemplo, la matrícula universitaria de un país en un periodo determinado, los valores que son reducidos a porcentaje respecto a habitualmente del primer valor de las por ciento. Y de aquí tendríamos ya el índice de reprobación, el índice de deserción escolar, que es manejando en por
Buena tarde, una disculpa, un falla en la red y me sacó en automático de la actividad. No sé si hubiera alguna duda, me quedé con ustedes si tuvieran alguna duda hasta el momento. Ninguna, maestro. No, ninguna. Bueno, entonces son elementos que vamos a considerar para elaborar nuestro proyecto y al momento ya de empezar a elaborar nuestro informe final, que es lo que hemos estado hablando hasta el momento. Vamos a continuar entonces con esta parte de los elementos que vamos a necesitar para poder trabajar ya con otra parte. Y en este elemento del protocolo es la hipótesis. Que esta hipótesis no es que una conjetura, una suposición a a la respuesta del problema planteado. Y dentro de las hipótesis que vamos a encontrar va a ser vamos a encontrar esta clasificación de hipótesis descriptivas, tipológicas, relacionales, explicativas y descriptivas. Bueno, la primera de ellas, que es la descriptiva, pues va a darnos a conocer las características que se darían a un objeto el objeto estudiado. Y en este caso, pues el ejemplo que tenemos en un grupo heterogéneo, en su composición socioeconómica, las personas con mayores niveles son menos autoritarias que las personas con menores niveles. Y que ahí nos está describiendo la característica de dos personas. Y que en este caso, esta composición económica es la que determina, dice, sus niveles de autoritarismo. El segundo caso de las tipológicas y que se refiere a la clasificación de personas o objetos estudiados, pues nos va a hablar en el ejemplo de la realización entre la modernización del currículum, que los profesores pueden clasificarse en innovadores, conformistas, opositores totales u opositores parciales. Y que vemos cómo está haciendo esta clasificación de los docentes a partir de estos elementos, ¿no? Cuatro clasificaciones y por eso, o tipologías de los docentes, ¿no? Y que en este caso pues se refiere a personas, pero en otras situaciones nos va a hablar de objetos. Las relacionales, que suponen la relación entre dos o más propiedades y que van a referirse a las personas de un objeto estudiado. El ejemplo que tenemos es la correlación entre el nivel de escolaridad de la madre y el nivel de escolaridad que logran los hijos es mayor que la correlación que se da entre este nivel y la escolaridad del padre. Y aquí estamos viendo cuál es la correlación entre el nivel educativo de las mamás, de los hijos y de los padres. Otra hipótesis es la explicativa o causal, y que se supone causas o factores determinantes de un fenómeno. Y la causa principal de la deserción de las escuelas básicas es la diferencia que existe entre el código lingüístico que usa la escuela y el código lingüístico de los alumnos en el cual ha sido socializado en sus hogares. Entonces aquí nos está dando la causa por la cual los alumnos desertan de la escuela y enfatiza en que se debe al código lingüístico que se utiliza en la escuela, ¿no? Esta sería otra de las hipótesis. La hipótesis estadística, que en este caso se refiere a los supuestos que el investigador hace acerca de, un, de una medida estadística y que se puede retomar en una muestra probabilística tomada de una determinada población. Y a partir de esa estadística, esa hipótesis estadística, tiene que salir una hipótesis nula y que es una alternativa o corresponde a la hipótesis que planteamos, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis nula y la correspondiente hipótesis alternativa. ¿Por qué? Si la hipótesis nula que planteamos es rechazada, tenemos una hipótesis alternativa. Bien, pues tenemos en este caso, esta hipótesis es, en este ejemplo, en un estudio realizado, una muestra en la cual se han calculado dos medios arimétricos. La hipótesis nula dirá que si fuera el caso no existiera una diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de salarios de hombres y de las mujeres de cierta profesión. A diferencia que la hipótesis alternativa nos diría, por su lado, dirá que sí existe diferencia para aceptar o rechazar
una u otra de las alternativas se debe conocer la probabilidad de darse el valor, el cual es la probabilidad propuesta por el investigador para ello. Y en este caso, cuando utilizamos hipótesis probabilísticas, tenemos que manejar un porcentaje de error y que en este caso los porcentajes de error varían. Por ejemplo, para educación o para las ciencias sociales hay un margen de error del 5%. Para ciencias de la salud solo se maneja el 1% de error. Por lo tanto, eso nos va a permitir encontrar cuáles son los, la validez de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa al momento de comprobar esta hipótesis. Para ello, pues tenemos que utilizar un programa estadístico para la comprobación de la hipótesis. Cerramos con el último tema, que son los tipos de investigaciones cuantitativas. Y tenemos, a grosso modo, tres tipos de investigaciones cuantitativas, ¿no? Las experimentales, en donde se van a manipular variables independientes para observar su efecto sobre las variables dependientes bajo condiciones controladas y buscar cuál es la relación entre la causa y el efecto. Y en este caso, pues tendríamos a muchos ejemplos en donde se utilizan este tipo de estudios o de investigaciones experimentales. ¿Alguien me puede compartir un ejemplo de estas investigaciones? Que diga, bueno, a ver, yo tengo un ejemplo de este tipo de investigaciones. ¿Quién nos puede hacer una aportación? ¿Nadie? ¿O pregunto? Bueno, yo sé de los no experimentales, que son los estudios observacionales. Muy bien. Sería, Un por ejemplo. ejemplo, ahorita lo que son bueno, las condiciones, por ejemplo, lo que es el autismo, ese sería un estudio observacional. Sí, observacional. Para trabajar el tema de autismo, ¿no? ¿Cuál Sí, es el comportamiento de un niño de aspecto autista? Y sí. que ahí no podemos experimentar con este tipo de personas, ¿no? Porque su comportamiento va a depender del estado de ánimo, de sea el ambiente en el que se esté desarrollando en cierto momento o en determinado momento este alumno, ¿no? Qué se buscaba o qué se busca observar en este tipo de estudios no observacionales, Nelly? Pues, ¿cuáles son los puntos que son iguales a otro niño y cuál es la diferencia? Inclusive de las Ok, diferencias, en qué punto entra otro trastorno, porque el autismo por lo general siempre viene en conjunto con otra condición muy bien, y ver es de esos cuáles entran con otra condición. muy bien. Alguien que tenga otro ejemplo o que nos pueda decir en dónde lo podemos utilizar. Bueno, los estudios experimentales, pues son los que se utilizan sobre todo en medicina y en ciencias puras o ciencias aplicadas, ¿no? Un ejemplo concreto serían el estudio de las vacunas, ¿no? O los estudios experimentales para los tratamientos de enfermedades terminales, ¿no? Como pudiera ser el cáncer, en donde se hace un estudio a personas con estos padecimientos y se les eh, aplica un medicamento para poder probar cuál es la eficacia del mismo, ¿no? Y que así como lo hay para cáncer, lo puede haber para leucemia, lo puede haber para problemas del riñón o de los pulmones, ¿no? Y en este caso se está experimentando con un grupo de personas que son la muestra para estos estudios de, en temas relacionados con la salud. En temas de educación, ¿alguien tiene un ejemplo, sabe de un ejemplo de ello? En la escuela estuvieron desarrollando una parte experimental sobre lo que era un invernadero.
para lo que eran Ok, cultivos y cuántos estaban saliendo y con qué funcionaban en cuestión de colocar ciertos peces. Y sí, también tenía que ver con la temperatura del agua. ok, ahí tenemos, se experimenta con, con las condiciones del, de crecimiento de los peces, ¿no? La iluminación, la cantidad de agua, el pH del agua, los nutrientes que le van a agregar. Y esos son los estudios experimentales, ¿no? Donde se aplican ciertos elementos y condiciones para poder probar que los resultados van a ser los deseados. Y para ello, pues hay a veces un grupo de control en los cuales se comprueba los ciertos beneficios o ciertos diferencias entre a los que se les da estos beneficios y a los que no, ¿no? Porque para poder experimentar tenemos que tener dos grupos, ¿no? Y estos diseños experimentales cuentan con una medición previa y otra y una posterior con un grupo de control. A uno que sí se le dan todos los elementos o los nutrientes que me decías en el caso de los peces y a otro grupo que las condiciones no se les están proporcionando, ¿no? Los diseños de Solomón para cuatro grupos, ¿no? En este caso se trabaja con cuatro grupos, pero a cada grupo se le da un tratamiento diferente. O los diseños de medición previa y un grupo de control. Los diseños de series cronológicas o los diseños factoriales, que son en todos estos ejemplos o estos diseños vamos a encontrar la manipulación de las variables y que pueden ser de manera aleatoria, ¿no? Otro tipo de investigación cuantitativa son las investigaciones cuasi experimentales y que éstas se asemejan a la experimental, pero no existe la aleatorización en la asignación de los participantes, sino que ya son grupos conformados y sobre ellos se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos seleccionar de un grupo de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, y se va a trabajar únicamente con estos alumnos, ¿no? Y pudiera ser que sean los de octavo, los de cuarto, los de segundo semestre. Y por esa razón vamos a trabajar con diseños de un grupo con medición antes y después o grupos que de comparaciones equivalentes en determinado tiempo y en las mismas condiciones. O diseños con serie de tiempos interrumpidos, que lo podemos hacer cada 15, cada 20 o cada 30 días, ¿no? Y los diseños no experimentales que tiene que ver con que no existe una manipulación de las variables. Y en este caso ya nos comentaba su compañera, estos estudios observacionales en donde el investigador solo va a observar qué sucede en determinado hecho social. Los transversales que pueden ser en diferentes momentos o longitudinales, ¿no? Y que todos ellos, pues vamos a establecerlos o hacerlos en determinados grupos de edades. Y las relaciones correlacionales, que son otro tipo de estudios de investigaciones cuantitativas y de diseños no experimentales. Bueno, tenemos aquí hasta aquí todos estos tipos de investigaciones cuantitativas y que va a determinar el interés del investigador, qué tipo de diseño quisiera aplicar. Ahora, de todo esto que hemos visto el día de hoy, que es una gran cantidad de teoría y que tenemos que revisarla a grosso modo y muy rápido, ya podemos ir definiendo qué tipo de metodología puedo utilizar. Por ejemplo, Daniel, ya más o menos vas definiendo o analizando qué metodología te gustaría utilizar o qué diseño de investigación cuantitativa, perdón, podrías implementar en tu proyecto. Julia, o alguien nos quiere comentar qué diseño le gustaría utilizar. Pues yo estaba viendo que pudiera ser cuasi experimental de un diseño con medición antes y después.
Ok, entonces ya tenemos ahí. Julia sería cuasi experimental, dijiste, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces tenemos que revisar esa parte de los diseños cuasi experimentales, como aplicando para dos grupos y hacer dos comparaciones, ¿no? Antes y después. Bien, Guadalupe, Pues en mi caso creo que voy a utilizar, bueno, primero voy a elegir entre las dos ideas que sí, tengo, pero muy seguramente voy a trabajar con la no experimental. Voy a la hacer no estudios, experimental. observaciones y voy a manejar esto, en el proyecto. Tengo dos Bueno, ahí, ideas. No las he bueno, definido bien, pero ya esta semana lo voy a aterrizar y ahí elijo mi tipo de investigación, pero yo creo que sería una de ellas. muy bien. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Sí. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Maestro, si yo relaciono el índice de reprobación o las causas de reprobación de los estudiantes con la parte económica, ¿sería una correlacional? Sí, sería correlacional. Esa es la idea que tengo todavía. Me hace Bueno, falta sería pulirla. correlacional y lo vamos a trabajar desde la parte no experimental, porque aquí no tendríamos un grupo de control para poder trabajar con lo que se refiere a estos elementos de la reprobación y de las causas, ¿no? Entonces, sí puede identificar cuáles son esas causas, pero no podemos experimentar con ellas, ¿no? Bien, ¿alguien más que tenga ya más la idea de por dónde puede trabajar esta investigación? Bien, si no hay comentarios, sí les voy a dejar dos actividades más. La primera de ellas, que sería la actividad 3, es hacer un, este, una infografía o un cartel, como lo conocemos en el ambiente de educación básica, sobre el tema de objetivos e hipótesis. Ese ya está colgado en la plataforma, que sería la tercera actividad, que sería elaborar un cartel o infografía donde pongamos la tipología de objetivos y las hipótesis, ¿sí? Y para cerrar, tenemos que hacer ya un cuadro comparativo en donde pongamos las características de los modelos de investigación cuantitativa, experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Primero, ¿cuál es el concepto de cada una de ellas? Segundo, ¿cuáles son las características que tienen estos modelos de investigación cuantitativa? Y los diseños. Los diseños ya los tienen en la lámina anterior, entonces solo los recuperamos y los vamos a agregar en esta parte, ¿no? Las características, pues sí las vamos a tener que revisar. En los materiales en la plataforma les puse algunos links para poder acceder a algunos libros, algunos ya los tienen ustedes, como de México, por ejemplo, el libro que casi se utiliza en todas las universidades, pues es el de Hernández Sampieri, el de las tres rutas o las metodologías, el diseño de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri y otros más. Y también está el de Briones, que es casi la estructura de esta materia, y también una colección de investigación investigación cuantitativa de la Universidad de Barcelona. Entonces les puse estos materiales para consulta y que nos pueden ayudar a tener información de primera mano para elaborar nuestras actividades.
Hasta acá, no sé si hubiera alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. Doctor, yo tengo algunas preguntas. No sé si coincido con mis compañeros y compañeras. Claro que sí, dígame, maestra. Usted está mencionando varias actividades, independientemente del proyecto final, que entiendo que ese se va a subir la última semana, ya completo. Sí, Ok, la infografía, el cuadro comparativo, y no recuerdo la primera, ¿esos tienen la misma fecha o es una fecha para las tres? Y hay sus apartados que correspondan. Es que no he entrado a la plataforma el día de hoy. ok. Tenía yo como fecha límite el día 26 para que subieran la actividad uno y la actividad 3 Ujú, y que serían las que tenemos así ok, pendientes. Bueno, en la actividad 2 que se refiere al proyecto de investigación, esa se va a entregar hasta la última sesión. sí, Entonces, algunos durante el desarrollo de la clase me comentaban sus compañeros que tienen actividades durante el transcurso sí, de la semana, entonces que les permitiera yo entregarlas hasta el próximo domingo. Las pueden subir antes sin ningún problema, pero como fecha límite sería para entregar hasta el día 30. Modifico en la plataforma las fechas porque sí, les había puesto fecha de entrega el miércoles 26. sí, ok. ¿Sí? Antes sí checamos bien fechas y Sí, vamos subiendo. Ok, y van muchas gracias. subiendo. Sí, En, Conforme vayan avanzando, las pueden ir subiendo y no esperarnos hasta la fecha límite, que sería el día 26 de abril. Perdón, 26 de marzo. ok, gracias. ¿Alguna duda, otro comentario? Por mi parte no, doctor, gracias. Bueno, si no hubiera dudas, pues agradezco su atención y el compartir este espacio, que en el espacio virtual el tiempo vuela y los tiempos se nos van muy rápido y solo tenemos 2 horas que parecieran una jornada muy extensa, pero se van demasiado rápido y tenemos que revisar una gran cantidad de información. Bueno, si no hubiera más dudas o algo, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y que la pasen bien. Los veo la próxima semana. Cualquier duda, tienen mi correo, me pueden escribir o me pueden mandar un mensaje para poder atenderlos. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.